el tema de la predicación es aumentanos la fe. Amén. El tema de la predicación se llama aumentanos la fe. Voy a leerles un poquito una introducción, ¿verdad? Los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Citaban esta palabra, la citaban en Lucas 17, 5, 6. Vamos para allá rápidamente. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Permítame tantito, ya, si usted ya está por ahí, ¿verdad? Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Como introducción, los apóstoles, pues, le estaban pidiendo a Jesús, aumentanos la fe. Amén. Se supone o quiero creer, ¿verdad?, que tenían fe. ¿Y por qué tenían fe? Porque creían en Jesús. Porque mucha gente decían que era el hijo del carpintero, ¿verdad? Que su padre era carpintero, que su madre era María y que cómo era posible que hoy en día pues se llamara hijo de Dios. Pero los apóstoles le pedían a Jesucristo, aumentanos la fe. Entonces ellos tenían fe, amén. Y todos nosotros igual, pues también yo sé que tú tienes fe como iglesia, yo sé que estás en estos instantes, ¿verdad? Aquí conmigo, porque tienes fe, porque le crees a Dios. Yo creo en un Dios, así como tú, ¿verdad? Entonces, pero de igual forma, la fe es como, la puedo comparar, ¿verdad? Es como un foco que ponemos, ¿verdad?, en nuestra casa, y ese foco, pues, no es para estar apagado, ¿verdad?, que lo apagamos cuando igual ya no lo utilizamos, pero esa fe, es como un foco, dependiendo de los watts que sea, ya sea, creo que hoy ya no hay de 60, ¿verdad?, o a lo mejor sí hay, pero depende de la capacidad, depende de los watts de ese foco. Entonces la fe, ¿verdad? Es así. Tu fe y mi fe, yo tengo fe, pero algunos, así como a los apóstoles, nos está faltando fe. Nos está faltando esa fe que esa fe, usted pues sabe, ¿verdad? Que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en día con miedo, amedrentados, temerosos? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Si podremos volver a congregarnos, si el país va a entrar en una recesión pues muy difícil en la economía, si nos van a despedir del trabajo, si me voy a enfermar, pues estamos así como que a lo mejor no todos, pero la mayoría, a veces hasta, pues no sé, hemos pensado muchas cosas negativas para nuestra vida. Pero vamos entonces, les digo, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Amén. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, ¿verdad? Dice, como un grano de mostaza, ¿verdad? Le podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, ¿verdad? Lo mismo que pasaba con los discípulos, iglesia, hoy en día está pasando con nosotros. Lo mismo que sucedía, que acontecía, hoy en día, ¿verdad? Nosotros como iglesia creemos en un Dios trino, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, pero así como ellos, ¿verdad? Hoy en día, no sé qué tan grande sea tu fe, no sé que si es comparable a un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy pequeñito, pero a veces así como los apóstoles, así nosotros como iglesia, nos falta fe. Amén. Esa fe a veces, pues ni siquiera es muy pequeñita la que a veces tenemos, ¿verdad?
pero pues en este día vamos a pedirle a Dios que así como los apóstoles, que nos aumente la fe. Amén. Los discípulos proclamaban fe. Los discípulos fueron escogidos por Dios, ¿verdad? No eran perfectos, tenían debilidades, tenían errores, no, aún no eran santos, aún no habían creído, tal vez creían en el judaísmo, creían en la ley, pero de igual forma, cuando Dios los alcanza, cuando Dios los llama, entonces empiezan a creer, ¿verdad? Empiezan a tener fe en Jesucristo, ¿verdad? El concepto que tenían acerca de si era el hijo del carpintero, si era hijo de José, si era hijo de María, que sabemos que terrenalmente fungieron como padres, ¿verdad? Que Jesucristo fue concebido a través del Espíritu Santo, pero ellos empiezan entonces cuando llama a Mateo, cuando llama a Simón, cuando llama a Andrés, cuando llama a varios de esos apóstoles, ¿verdad? Ellos proclamaban entonces esa fe. Amén. Y te digo, estamos hoy en día con Jesucristo porque tú y yo tenemos fe. Amén. Si no, el que no está con Cristo, el que no tiene a Dios, el que no tiene a Jesús en su corazón, podría decir que no tiene fe, que tiene fe tal vez en unas imágenes, tal vez, no sé, en muchas otras cosas, menos en Dios. Entonces, esos discípulos proclamaban tener fe. Esos discípulos creían en Jesús, creían en cada una de esas enseñanzas, ¿verdad? Creían en cada una de las enseñanzas cuando da el sermón de las bienaventuranzas, cuando, no sé, se sentaba ahí junto al mar, ¿verdad? Y les empezaba a compartir acerca de no afanarse, de poner los ojos en la mira de Dios, ¿verdad? De muchas enseñanzas de las parábolas, de la parábola del sembrador, de la oveja perdida. Entonces todos ellos, así como tú y yo, o sea, tenían esa fe y creían a la doctrina que Jesucristo enseñaba en esos momentos. Vivieron con Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas anécdotas no tuvieron? Vivieron, estaban con él constantemente, les decía, pues, el que no, pues, niega, el que no, el que quiera ser mi discípulo, dice, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ellos le creían totalmente a Jesús, ¿verdad? Caminaron con Jesús, vieron muchos de los milagros que él hacía. No sé, ahorita viene a mi mente cuando sana a esa mujer que padecía de flujo de sangre, cuando esa mujer se acerca, ¿verdad? Y pues ustedes saben la historia, que esa mujer había buscado todos los métodos habidos y por haber para poder ser sanada, para poder detener esa hemorragia que la acechaba, que la atormentaba y no era solamente cuántos meses llevamos ahorita con la pandemia, no sé, a lo mejor un mes y medio, ¿verdad? Pero esta mujer tenía 12 años, ¿verdad? Pero se acerca y toca el borde de su manto y dice, si tan solo tocar el borde de su manto, dice, libre sería. Amén. Entonces, ellos creían, veían los milagros. Aún no sé, usted sí ha visto milagros, yo sí he visto milagros, ¿verdad? Yo creo en un Dios todopoderoso y en que sigue haciendo milagros. Amén. Caminaron con Jesús, vieron muchos milagros, pero siempre hay un pero, ¿no? En la vida. Siempre hay peros. Pero ¿cuál era el pero de ellos? Amén. Que les faltaba más fe, que les faltaba más credibilidad, que les faltaba más, pues más confianza, más fidelidad. Era lo que les faltaba a los apóstoles, a pesar de que convivían, de que estaban con Jesús, de que
pues de que estaban muy cerca, amén. Pero cuando ya vemos en Lucas capítulo 17, ¿verdad? Versículo 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Amén. Hoy usted y yo, ¿verdad? Necesitamos esa fe. Necesitamos decirle al Señor, aumentanos la fe. No me vas a dejar, no me vas a desamparar. Tú estás conmigo, ¿verdad? Desde el principio hasta el final vas a estar conmigo. Nunca me vas a dejar. Usted y yo hoy tenemos que trabajar en esa fe, ¿verdad? Es como cuando usted pide un aumento en su trabajo. Cuando le dice, usted está ya en la empresa, usted está en la escuela, ¿verdad? Y tal vez le dice a la maestra después de un examen, aumentame la calificación. En el trabajo, ¿verdad? Usted va con el jefe y le dice, aumentame el sueldo, aumentame mi pago, ¿verdad? Algunos en automático ya les dan ese buen pago, ¿verdad? Por la capacidad que tienen, por el conocimiento que tienen. Pero algunos otros tenemos que ir escalando y decir, aumentanos ese pago. Y obviamente pues tienes que estar trabajando, tienen que ver tu fidelidad, tienen que ver que eres un hombre confiable, que eres honesto, que eres responsable, que estás trabajando no porque por necesidad, porque tienes vocación y lo estás haciendo con amor. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que trabajar, ¿verdad? Sobre esa situación. Amén. Entonces, cuando le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Le podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Amén. Hoy usted le puede decir a lo que usted está viviendo, a lo que usted está pasando, si usted tiene fe de ese tamaño, si su fe es equivalente al grano de mostaza, usted le puede decir a lo que usted está viviendo, a lo que usted está pasando, desarráigate y plántate en el mar, no tienes parte ni suerte en mi vida, yo soy hijo de un Dios todopoderoso, soy hijo de un Dios rico, soy hijo de un Dios todopoderoso, del que abrió el mar rojo, del que hizo el cielo y la tierra, del que levantó a Lázaro de la tumba. Usted le puede decir así a Dios. Los apóstoles les faltaba eso. Hoy nos falta eso a nosotros. Amén. Fe igual al grano de mostaza o aún más. ¿Quién tenía esa fe? ¿Quién era capaz de poder decirle a la higuera? ¿Recuerdan esa parte de la palabra de Dios? Cuando se acerca a una higuera y va Jesús a ver si tenía fruto, ¿verdad? Que tampoco era el tiempo de dar fruto, pero Jesús es el ejemplo a seguir. Él es nuestro maestro, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Santo de Israel. Amén. Él es el que te pone el ejemplo, el que me pone el ejemplo. Amén. Esa fe, ¿verdad? Que era equivalente o aún más. Amén. Cuando va y estaba dando un sermón y habían más de 5,000 hombres y no habían comido y solo por ahí había un niño que tenía cinco panes, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, perdón, y Andrés, ¿verdad? Que era uno de los discípulos de Jesús, le comenta ¿y qué es esto para tantos? ¿No? Les digo, a pesar de que estaban con Jesús, ¿qué es esto para tantos? 5,000 hombres y solo había 5 panes y 2 peces. ¿Y qué significaba eso? A veces cuando invitas a alguien, a un hermano a la iglesia y dices, creo que no va a alcanzar, ¿no? Creo que no me va a alcanzar lo que hice. Pero te pones a orar y sobreabunda, ¿verdad? Pero Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice, ¿qué es esto para tanto? Y les dieron de comer con
Con 5 panes y 2 peces, comieron más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y todavía sobraron 12 cestas. Amén. Una fe equivalente al grano de mostaza o aún más. La fe de Jesús era aún más grande que el grano de mostaza. Amén. Eso era lo que hacía Jesús. Eso es lo que usted y yo podemos hacer hoy en día. Dice la palabra de Dios que haríamos mayores cosas que Dios. Los apóstoles, ¿verdad? Les digo, no eran perfectos. Creían en Jesús, tenían fe, pero les faltaba fe. Hoy la iglesia podría decir que son muy poquitos los que tienen esa capacidad o han estado trabajando o tienen el don de fe. En ocasiones como que encendemos y en ocasiones como que se nos apaga esa fe, ¿no? Y más cuando hay problemas, más cuando ahorita dices, ¿y mañana qué voy a comer? Y ya se terminó el gas, y tengo que pagar la luz, y tengo que pagar el teléfono, y empezamos a pelearnos, ¿no? Empezamos a enojarnos, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a decirle, ¿por qué Dios? Si yo soy tu hijo, si yo te sirvo, si yo te amo, si dice tu palabra que no me vas a dejar y no me vas a desamparar. Amén. Pero sabes, hay alguien que quiere zarandearte en cuanto a la fe. El diablo, que el Señor lo reprenda, le pidió a Jesús, ¿verdad? Bueno, el diablo le pidió a Jesús el alma de Pedro, dice, para zarandear. Dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Hay alguien que te quiere zarandear. Hay alguien que nos quiere hacer como trapeador y llevar nuestra fe hacia la esquina, hacia la otra esquina y hacia la esquina y que desaparezca esa fe. Amén. Pero dice la Biblia, dice, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Cuando le dijo, te voy a seguir hasta el final, si quieres hasta la cruz voy, le dijo, Pedro, calladito te ves más bonito, porque el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Siempre Dios va a estar delante de ti, siempre Dios te va a respaldar y siempre te va a proteger y nunca te va a dejar. Amén. Le faltaba fe a este hombre. Hasta maldijo a Jesús cuando una de las criadas le dijo, tú también eres uno de los Galileos, tú también estabas con Jesús, y hasta maldijo, blasfemó. Eran apóstoles, eran discípulos, los estaba preparando, los preparó Dios, los preparó, nos estamos preparando. Amén. La fe nunca tiene que faltar en tu vida. Y decirle al Señor, auméntame mi fe, porque si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Si no tienes fe, por más que te congregues, por más que me estés escuchando, por más que leas, por más que ayunes, pero si no hay fe, que obviamente hay otros factores, ¿verdad? Hay otros factores, pero si no hay fe, entonces no tenemos absolutamente nada. Amén. Dice, perdone, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bien. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe a través de la oración. Una fe genuina, una fe auténtica. Amén. Esa fe, Romanos 10:17, ¿verdad? Dice que la fe, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Esa fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes nosotros creíamos en otras cosas. Hoy a través de las enseñanzas,
a través de la lectura, a través de las predicaciones, pues creemos que Jesús vino a este mundo hace 2000 y tantos años y que murió por nosotros, ¿verdad? Que lo clavaron, que fue a la tumba, pero no se quedó en la tumba. Perdón, se levantó al tercer día, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Amén. Algunos personajes, ¿verdad? Pues no se les dificultaba la fe. Veíamos, por ejemplo, con Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿quién era, verdad? Era un hombre que al principio puso peros, pero después lo utilizó Dios grandemente. Cuando el pueblo, pues, es liberado, Dios los libera de Egipto, ¿verdad? Y navegan por el desierto, pero posteriormente, pues, enfrente tenían el mar, ¿verdad? El mar Rojo, atrás de ellos venía Faraón con todos sus ejércitos, ¿verdad? Y cuando Dios le dice, pues, con la vara, ¿verdad? Extiéndela hacia el mar, ¿verdad? Y obviamente, pues, le creyó a Dios y el mar, dice, se va a abrir en dos partes, ¿verdad? Y tú vas a poder pasar por ese mar. Amén. Vemos que a él no se le dificultó la fe. Vemos a Pedro, ¿verdad? Lo que veíamos anteriormente cuando niega a Jesús. Vemos a Elías, ¿verdad? Cuando desafía a los profetas de Baal, ¿verdad? Vemos a Tomás. ¿Quién era Tomás? Dicen por ahí un refrán, hasta no ver, no creer. Y a veces nos pasa así, hasta que no veamos, no creemos, ¿verdad? Fe significa creerle a Dios, iglesia. Fe significa creer a cada una de sus promesas. Fe significa confiar en su palabra. Fe, ¿verdad? La tenemos que utilizar en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Florezca o no florezca la higuera, haya frutos, ¿verdad? O no haya frutos, haya gallina, haya animalitos en el corral o no los haya, tenemos que tener fe, amén. En eso tenemos que estar trabajando. Usted tiene que creer que Dios es fiel, aunque no veamos nada, aunque no veamos nada, aunque no veamos nada, que sé que vamos a ver, porque Él dijo, mío es el oro y mía es la plata. Tienes a un Dios rico, tienes a un Dios rico, pero también tu fe va a ser probada, tu fe va a ser probada, amén, vamos a ser probados, y por eso es importante que siempre nos mantengamos de pie, ¿verdad? Juan 20:29, por favor. Ya me pasé, permítanme tantito. Juan 20:29. Dice así la palabra de Dios. Dice, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Le dice Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados, les da una bendición especial para ti, hermano, para los apóstoles que estaban en ese momento, y le dijo, bienaventurados, benditos, 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 benditos los que no vieron y creyeron. Hasta que no vea la fisura, la huella del clavo, voy a creer. Ese era Tomás. Amén. Ciertamente, ¿verdad? Dios les estaba dando una bendición especial a los que creyeran sin ver. Posteriormente, de menos a más. Amén. Rápidamente, Hechos 5, 14 y 15, por favor. Posteriormente vamos a ver qué pasaba. Hechos, capítulo 5, del 14 al 15, por favor. Hechos, capítulo 5, del 14 al 15. Lo voy a leer rápidamente. Dice así la palabra de Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres.
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Vemos el contraste entre cuando estaban con Jesús, cuando Jesús resucita, algunos creyeron, otros no creyeron, ¿verdad? Pero vemos la gran diferencia que hay ya en el libro de Hechos, que tan solo con que cayera, ¿verdad?, la sombra sobre alguno de los enfermos, eran sanados. Vemos que el trabajo de Jesús, que la capacitación de Jesús, que la enseñanza de Jesús dio fruto. Amén. Eso es lo que pasó con los apóstoles. ¿Cuántos años tenemos de cristianos? ¿Cuántos años, iglesia? ¿5, 2, 3? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Estamos peor que antes o estamos avanzando? Tenemos que crecer. Tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto. Y aunque lleves años, ¿no?, viviendo esa situación, pasando por esos momentos difíciles, solo tienes que creer, ser paciente en el espíritu. Esa mujer tenía 12 años. Abraham le dio la promesa a Dios de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ya casi tenía 100 años. ¿Qué tiempo se pasó pidiendo? ¿Qué tiempo llevamos con esta pandemia? Y ya nos estamos deshaciendo. ¿Y dónde estás, Dios? ¿Por qué no me contesta? Ya me quiero congregar. Y cuando nos podíamos congregar, ¿para qué voy? Estoy bien cansado, ¿no? ¿Para qué voy? Y otra vez volver a lo mismo, ¿no? La misma rutina, dice mi esposa, ¿no? Lo mismo de ayer, otra vez escuchar al hermano José. Santo Dios. Y por último, acompáñame, ¿verdad? Con esta parte de la escritura, ¿verdad? Juan, por favor, 5, San Juan, primera de Juan 5:14. Está aquí al fondito. 5:14. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que yo tengo en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Te preguntas, ¿y por qué no Dios detiene la pandemia? Estoy ayunando ya más de un mes y no me hace caso Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Él es que entendamos, comprendamos, que debemos decirle siempre a Dios: si el Señor quiere, haré esto o haré aquello. Cuando Dios dice: te voy a frustrar todos tus planes, todos tus proyectos, hasta que entiendas que yo soy Dios, hasta que te comportes, hasta que aprendas, hasta que aumentes tu fe. Dios está permitiendo esto, pero no dejemos de orar y digámosle a Dios: aumenta nuestra fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe para hacer grandes cosas en tu nombre. Amén. Entonces, Dios es fe. Su palabra es en la cual tenemos que creer. Cuando Dios te dice: te voy a sacar de esto, te voy a sacar. Amén. Pues esto es lo que, con esto terminamos. Voy a orar, amén, para
pues para despedirnos. Bueno, después le pido a mi hermana que igual ore por los diezmos, pero déjame orar por ti. Señor, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque nunca nos dejas. Señor, es cierto, a veces la fe se escasea cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay pandemia, cuando hay tribulación. A veces nos cuesta trabajo, Señor Dios, creer, pero ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a tener esa convicción en cada una de tus palabras. ¿Qué es la fe, Señor? Dice tu palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es ver lo que aún no existe y tener esa capacidad y esa seguridad de que existe aunque no lo vean. Fe es ver las cosas invisibles. Fe es creer que cuando estoy enfermo estoy sano. Señor, aumentanos la fe, Dios, a todos, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, a toda la iglesia, aumentanos la fe, a que no flaquemos, Padre, ante lo que estamos viviendo. Si tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, yo tengo que creer, Padre. Señor, y si en algún momento dado, pues permites que llegue a pasarnos algo, es porque que tú lo permites, pero también tú pones la llaga y también tú la quitas. Hoy te ruego que bendigas a la iglesia y que, Padre, así como hoy vimos, Dios, lo que hacía Pedro, lo que hacían los apóstoles, y después vemos en el libro de Hechos el gran cambio. En el primer sermón mucha gente se convierte, creo que más de 3,000 personas se convierten en el primer sermón. ¿Quién lo hacía? Dios. Pues obviamente tú a través de ellos, pero ellos habían crecido, su fe había aumentado. Así ayúdanos, Padre, a no ser los mismos de ayer, sino hoy queremos ser nuevos. Hoy te doy gracias, Padre. Gracias te doy porque tú existes, porque tú vives. Y hoy pues guarda tu iglesia y sé que mucha gente se está salvando en esta hora. Y que se va a seguir haciendo. No dejes, Padre, a tu iglesia. No dejes a tu pueblo. No nos dejes. Dice que no nos vas a dejar, porque así dice tu palabra. Y yo tengo que creer que hoy tú estás conmigo, que hoy estás en estos instantes acá, Señor, en esta casa, en la casa de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, si no están teniendo problemas económicos. Señor, envía el pan, Dios, envía el alimento, envía, Señor, los dineros, Padre. Si se sienten desanimados, anímalos. Si se sienten tristes, pon alegría. Si se sienten desanimados, pon ánimo en ellos, Dios. Lo peor que podemos hacer es renunciar, es apartarnos, Dios. Señor, y sé que eso no va a pasar. Así como tu hijo, Señor, oró para que ninguno se perdiera, excepto Judas, y ninguno se perdió, Señor. Hoy, Padre, pues gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta enseñanza. Yo creo que hoy, Señor, tú has aumentado nuestra fe. Creo que hoy nos levantamos, Padre, en fe, y nuestra fe, Señor, repetidas veces les decías a muchas personas, tu fe te ha salvado. Hoy, iglesia, tu fe
nuestra fe nos ha salvado. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.